Y en esta mañana quisiera traeros esta palabra de Dios y me gustaría que me acompañéis a el Evangelio de Mateo capítulo 9, un texto que conocemos muy bien, o bueno, o hemos escuchado en tantas ocasiones y que cada vez que acudimos a él siempre tiene algo que decirnos. Y me gustaría que en esta hora pudiéramos leer los versículos del 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Seguramente todos nosotros, todos, incluso hasta los niños que me están escuchando, alguna vez hemos sido invitados a algo, por alguien. Quizás nos han invitado a un cumple, o quizás nos han invitado a ir a una excursión, o al cine a ver una película, ¿eh? O nos han invitado a merendar, a una comida, a una boda, ¿eh? Todos probablemente quizás hemos sido invitados en alguna ocasión por alguien. La semana pasada ya estuvimos hablando de un hombre llamado Simón que invitó a Jesús a su casa a comer. Y en esta mañana tenemos otro pasaje donde encontramos otra invitación, o para ser más exactos, al menos encontramos dos invitaciones. Una que le hicieron a Jesús, en este caso, un hombre llamado Mateo. Invitó a Jesús a que viniese a su casa a comer. Lo encontramos en este texto y también en los textos paralelos, ¿verdad? Fue invitado a un banquete, a una comida, a casa de Mateo. Nos dirá, por ejemplo, Lucas en su Evangelio capítulo 5. A Jesús en muchas ocasiones lo vemos alrededor de una mesa. ¿Cuánto le gustaba a Jesús comer? Como a todos nosotros. Es que si no comemos nos morimos. Y Jesús también, teniendo en cuenta su naturaleza humana, él necesitaba comer. Y por eso en la Biblia lo vemos en varias ocasiones alrededor de una mesa, recostado, tomando alimentos con otras personas. Era una oportunidad preciosa para enseñar, para predicar, para compartir las verdades del reino de Dios. En esta mañana no me gustaría hablar de esta invitación concretamente, aunque la vamos a mencionar, la de Mateo invitando a Jesús. Más bien me gustaría que nos centráramos en otra invitación que aparece en el texto, y es la que hizo Jesús a un hombre llamado Mateo, al cual invitó para que le siguiera, para que le siguiera. Y hay al menos tres cosas que me gustaría hablar en esta mañana en cuanto a esta invitación, porque en cierta forma también su enseñanza tiene repercusión en nuestras vidas. Y sería bueno que pudiéramos aprender, escuchar lo que el Espíritu Santo también tiene que decirnos a cada uno de nosotros a través de este pasaje. Y por un lado, me gustaría que viéramos en esta invitación que hace Jesús a Mateo, aunque es cierto que es una invitación personal, se dirige a un hombre, al mismo tiempo es una
invitación con un alcance global. Es decir, Jesús se dirige a todos los pecadores de manera general. Dice el primer versículo que hemos leído, versículo 9, que saliendo Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo o Leví, como también se le llama en el Evangelio de Marcos, de Lucas. Dice que este hombre estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y a este hombre Jesús le dijo, sígueme. O dicho de otra manera, Mateo, ven conmigo, sígueme. Aunque tenemos muy poca información acerca de quién era este hombre llamado Mateo, cuál era su identidad, ¿verdad? En cuanto a muchos aspectos. Sin embargo, a pesar de lo poco que se nos dice, al mismo tiempo lo poco es mucho, mucho acerca de quién era este hombre, el autor de este evangelio que lleva su nombre. Este evangelio Mateo lo escribió este señor al cual Jesús se dirigió aquel día, que le invitó a seguirle. Y por lo que vemos en este relato, juntamente con los otros, Mateo era un publicano, un publicano. Es como se le llamaban a los recaudadores de impuestos, aquellos que se encargaban de cobrar el dinero a la gente en el nombre del Estado, que en este caso eran los romanos. Pero dentro de la sociedad judía, los recaudadores de impuestos eran personas despreciadas y odiadas por toda la gente. Tenían la reputación de ser personas deshonestas, corruptas, personas que aprovechaban su trabajo para extorsionar, para sacar dinero de los ciudadanos. Y si además resulta que los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran judíos, esto era aún peor, porque los judíos los consideraban como traidores, antipatriotas, que estaban sirviendo a los romanos, al opresor, al invasor. Lo cierto es que la baja estima que se tenía de los publicanos se refleja en varios pasajes de la Escritura. En este mismo Evangelio de Mateo, un poquito más adelante, si me acompañáis al capítulo 21, Mateo capítulo 21, por poner otro botón de muestra. Allí en Mateo capítulo 21, Jesús cuenta una parábola, una historia acerca de un hombre que tenía dos hijos. Mateo 21, versículo 28, dice Jesús, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, sí, Señor, voy. Y no fue. Pregunta ahora Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de verdad, os digo que los publicanos, fijaos, los publicanos, los recaudadores de impuestos y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos, los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. En cierta forma, Jesús está mencionando a un grupo de personas que dentro de la sociedad de aquel tiempo eran de los más despreciados, odiados. Las prostitutas, las rameras. Ya decíamos la semana pasada que Jesús en una ocasión tuvo un encuentro con una mujer pecadora. No sabemos cuál era su pecado.
Pero no solamente eran personas de esta clase, sino también los que se dedicaban a cobrar los impuestos públicos, también eran considerados de la misma manera. En cierta forma, los publicanos y los pecadores eran términos sinónimos. Estaríamos hablando de lo mismo. Es por eso que existía un odio intenso hacia los publicanos. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, es importante pararnos aquí y sobre todo por lo que viene a continuación, porque cuando Jesús se acercó a aquel hombre llamado Mateo, Jesús era consciente, él sabía que estaba llamando, invitando a un hombre despreciado, odiado, rechazado por la sociedad, por ser personas corruptas, deshonestas. Jesús sabía quién era aquel tipo que tenía delante. Él estaba viendo lo que todos veían, pero también Jesús estaba viendo lo que nadie veía. Jesús sabía quién era aquel hombre, quién era en ese momento, pero también Jesús sabía quién podía ser en el futuro, en quién se convertiría Mateo. Él sabía perfectamente a quién estaba llamando aquel día. De igual manera, Jesús de Nazaret en esta mañana conoce a cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Él nos conoce a la perfección. Él no solamente está viendo lo que hay en el exterior de tu vida y de mi vida, sino también está viendo lo que hay en el interior de cada uno de nosotros, como también de cada uno de los que nos están viendo a través de las redes. Él nos conoce. Y aún así, sabiendo quiénes somos, en esta mañana, Él se acerca a cada uno de nosotros y nos extiende su invitación. Nos pide que le sigamos, que le sigamos. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos acercado o hemos evitado a ciertas personas porque creemos que las conocemos? Y en base a ese conocimiento las aceptamos o las rechazamos. Y no nos damos cuenta de que tú y yo realmente no conocemos a nadie, al menos de la misma manera que Jesús les conoce a ellos. Y por eso a veces pues decidimos aceptar o rechazar a las personas en base a lo que hay delante de nuestros ojos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado, este hombre, esta mujer, eso es un caso perdido, eso es un caso perdido, no hay nada que hacer? O este joven, no vale la pena invertir tiempo en él, porque si lo hacemos estaríamos perdiendo el tiempo. No vale la pena, no vale la pena invertir tiempo en ciertas personas. Consideramos que son personas especiales, que necesitan una gracia extra de parte de Dios. Hace unos días leí un comentario, un devocional acerca de en una iglesia donde habían algunos miembros que se dirigían, al menos a escondidas, a cierta mujer a la cual la llamaban RGE. Y alguien preguntó, ¿y eso qué significa? Pues significa requiere gracia extra. Al parecer era una mujer un poquito especial, que cada vez que había que tratarla, teníamos que tener mucho cuidadito. Pero es interesante que el autor de este pequeño devocional decía que tú y yo como creyentes, todos olvidamos que también nosotros, cada uno de nosotros necesita tanta gracia extra como cualquier otro creyente.
Todos nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Creemos que somos mejores, que somos perfectos, que no nos equivocamos, que nunca fallamos. Nosotros sí que hacemos las cosas bien. Nosotros sí que somos espirituales. Y a veces nos aplicamos ciertos términos que, claro, cuando nos hablamos de esa manera, vemos a otros que quizás tropiezan, caen, y bueno, este requiere de una gracia extra. Todos nosotros requerimos de lo mismo. Lo que pasa es que algunos no lo reconocen o no lo reconocemos. Y no lo reconocemos, tristemente, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Efesios, recordándole a los hermanos lo que ellos eran antes de conocer a Jesús. Pablo decía, antes vivíamos siguiendo los criterios de este mundo y hacíamos la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Decía Pablo, vivíamos todos nosotros en otro tiempo siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos, dice Pablo a los Efesios, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. A veces, hermanos y hermanas, tú y yo como creyentes olvidamos que tú y yo también hemos sido salvos por gracia. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero muchas veces tú y yo nos gloriamos en nuestra salvación como si hubiésemos hecho algo para merecerla, cuando no hemos hecho nada, igual que todos los demás, igual que todos los demás. Pablo escribiendo también a su querido hermano Timoteo, le escribió diciendo, Timoteo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Timoteo, yo no soy mejor que nadie. Lo cierto es que cuando Pablo se miraba a sí mismo, él conocía a mucha gente a lo largo de su vida. Había conocido a toda esa gente que evidentemente todos eran pecadores, pero cuando él se comparaba con esa gente, Pablo decía, ninguno me supera a mí como pecador. Yo soy el más grande de todos y no creo, francamente, no creo que esto fuera falsa humildad, que no fuera una frase, un eslogan de Pablo cuando él dice yo soy el primero de los pecadores. Estoy convencido de que cuando él lo dijo, se lo creía, yo soy el peor de todos los pecadores, pero Cristo tuvo también que derramar su gracia sobre mí y hacer esta obra. Este relato, hermanos y hermanas, que tenemos delante nos recuerda que Dios ama a todas las personas, a todas, sin tener en cuenta su trabajo, su posición social, sus estudios, su edad, si es hombre o mujer. Delante de Él todos somos iguales, todos somos pecadores. En esta mañana todos los que nos encontramos aquí, todos somos pecadores, todos. Es cierto que la mayoría somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos fallándoles. Esta invitación nos recuerda, en primer lugar, que Jesús no solamente se acerca de manera individual a cada persona, sino también es una invitación con un alcance global. Se dirige a todos. Pero además es una invitación que demanda obediencia total. Total. La invitación de Jesús demanda de nosotros un cambio radical que a veces como creyentes olvidamos. Es interesante que cuando Jesús llama a Mateo y le dice, sígueme, solo una palabra fue suficiente, ¿verdad? Y dice el texto que él, Mateo, se levantó y lo siguió. Ya hemos dicho que es Mateo quien está dando este relato acerca de su llamado. Y obviamente Mateo estaba siendo cuidadoso. Él quería mostrar humildad.
Y por tanto, él no dio todos los detalles en cuanto a su llamado por parte de Jesús. Pero es interesante que Lucas, él ya dio un paso más. Y en Lucas capítulo 5 nos dice lo mismo, pero hay una frase antes. Nos dice Lucas que cuando Jesús le dijo a Mateo, Mateo, sígueme, nos dice el texto, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿A qué se refiere el texto bíblico cuando nos dice que Mateo lo dejó todo? Obviamente, entre otras cosas, esto significa que Mateo estaba dejando un trabajo fijo, un buen trabajo, que le reportaba, no cabe duda, un buen sueldo, su fuente de ingresos que le permitía vivir de manera confortable y tener un futuro estable, al menos en cuanto a la parte económica. Algo parecido sucedió con otros discípulos, por ejemplo, los 4 primeros discípulos que fueron llamados por Jesús. Los 4 eran pescadores. Primero Jesús llamó allí a Pedro y a Andrés, su hermano, que dejaron las redes, dejaron la barca y le siguieron al instante. Lo mismo ocurrió con nosotros 2 hermanos, Juan y Jacobo, los cuales también inmediatamente dejaron sus trabajos para seguir a Jesús. Todos tuvieron que renunciar a algo para servir a Cristo, pero probablemente Mateo fue el que más tuvo que renunciar de todos los demás, el que mayor sacrificio tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque si esta decisión de seguir a Cristo resulta que no salía bien y se echaban para atrás, habían algunos como los pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, que ellos siempre tendrían la posibilidad de volver a las redes, a las barcas, a su antiguo oficio. De hecho, en cierta forma, eso fue lo que ocurrió allí en Juan capítulo 21. Todavía estaban en shock, estaban todavía asimilando lo que acababa de ocurrir. Habían matado a Jesús, lo habían enterrado, Jesús había resucitado, ellos lo vieron una vez, luego una segunda vez, pero todavía estaban ahí, que no entendían lo que estaba pasando hasta el momento en que Pedro nos dice allí en Juan capítulo 21 que dijo, ¿sabes qué? Me voy a pescar. Y otros 6 discípulos que estaban con él le dijeron, nosotros nos vamos contigo. Y se fueron a pescar otra vez a su antiguo oficio. Ahora bien, ellos podían hacer esto. Sin embargo, para Mateo esto era algo imposible, imposible. Una vez tomada la decisión de abandonar su trabajo, ya no podía recuperarlo. Ya no podía volver a su trabajo como recaudador de impuestos. Mateo no solicitó una excedencia, una suspensión temporal de su contrato laboral. No, él no podía hacer eso. Y él era consciente de lo que implicaba aquel día dejarlo todo para seguir a Jesús. En cierta forma, Mateo estaría tatareando aquella canción que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aquí ya no hay posibilidades de regresar a aquel trabajo que yo dejé por causa de este señor llamado Jesús de Nazaret. Ya no. Él no podía. No podía. Su decisión de obedecer a Cristo fue total y radical. Radical. No es lo que muchas veces sucede contigo, conmigo, ¿verdad? También nosotros, ¿cuántas veces hemos cantado ese coro? He decidido seguir a Cristo, pero ¿cuántos lo han cantado y ya no están con nosotros? O quizás sí están,
pero como si no estuviese. Han dejado ya su primer amor, como le ocurrió a aquella iglesia de Éfeso. Sí están, pero se sientan, cruzan sus brazos y no hacen nada, y no hacen nada. Se comprometieron en su momento a levantarse y a seguir a Jesús, pero las circunstancias de las vidas, quizás porque no fueron conscientes del precio que implicaba seguir a Jesús, regresaron a su antiguo oficio, a las redes, a la pesca. Mateo, nos dice el texto, que dejándolo todo. No creo que Mateo en aquel momento fuera un hombre ingenuo, que él no sabía lo que estaba haciendo, que él no sabía lo que implicaba aquella decisión. No lo creo, no lo creo. Todo lo contrario. Él sabía a lo que se exponía. Él sabía que no había marcha atrás. Como Hernán Cortés, creo que fue. Él estaba quemando las naves. No había posibilidad de regresar. Pero hermanos y hermanas, aunque es cierto que Mateo, al dejar su trabajo, su fuente de ingreso, todo lo que le daba seguridad, esperanza, aunque él tuvo que renunciar a muchas cosas en el aspecto material, cierto, sin embargo, en el aspecto espiritual, Mateo recibió como herencia una fortuna incalculable. Él recibió mucho más de lo que había dejado atrás. En una ocasión, Jesús estaba hablando con sus discípulos, explicándoles lo que significa, lo que implica seguirle a Él. Hay que pagar un alto costo. Y hablando sobre este tema, Pedro, el apóstol, representando a los demás seguidores, le preguntó a Jesús: Señor, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos por ello?, pregunta Pedro. Y Jesús le responde: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, por mi causa, dice Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dice este evangelio mismo, Mateo capítulo 19, versículos 27 y 29. Hermanos y hermanas, siempre que una persona decida aceptar la invitación de Jesús a seguirle, a obedecerle, será desafiado, no cabe duda, a tener que renunciar a muchas cosas materiales que hasta ese momento habíamos quizás considerado como cosas valiosas, seguras, cosas en las cuales habíamos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero seguir a Jesús implica tener que dejar no solamente cosas materiales, sino también otras cosas como pueden ser actitudes, amistades, una forma de vivir concreta que a Dios no le agrada. Se nos recordaba el jueves pasado, Elizabeth, en la exposición de la palabra en Colosenses capítulo 3. Se nos había estado hablando que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, toda esa vida pasada de pecado fue clavada en la cruz donde murió Cristo. Pero tristemente a veces, aunque lo sabemos, es necesario que se nos recuerde que tenemos que dejar ciertas cosas que pertenecen a la vieja naturaleza, al viejo hombre, la vieja mujer. Por eso decía Pablo a los colosenses: haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Eso implica esfuerzo, trabajo por nuestra parte.
Y él menciona una serie de cosas que al parecer también seguía habiendo en muchos creyentes. Esto hay que dejarlo. Pero no solamente tenéis que dejar eso, sino también dejad, dice Pablo, dejad también otras cosas como la ira, la envidia, el enojo, una serie de cosas que a veces tú y yo llevamos en nuestra mochila como creyentes. Pertenecen a la vieja naturaleza, pero muchas veces vamos y las tomamos cuando hayan sido clavadas en la cruz. Aceptar la invitación de Jesús implica tener que abandonar, renunciar, dejar muchas cosas que quizás hasta el día de nuestra conversión eran especiales, eran cosas que amábamos, pero que ahora por amor a Cristo lo hemos dejado todo. En cierta forma es esta la experiencia que vivió el apóstol Pablo. Lo cierto es que cuando renunciamos a todo eso para obedecer al Señor, recibiremos cosas que superarán con creces lo que hemos dejado atrás. Cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestra vida, hermanos, lo tenemos todo. Absolutamente todo. Puede que pensemos en algún momento que tener a Cristo implica ahora tener que perder ciertas cosas. Y es cierto que perderemos muchas cosas que no tienen valor en nuestra vida, pero ganaremos otras, recibiremos otras. Esta fue la experiencia, como he dicho, del apóstol Pablo cuando escribió su carta a los filipenses. Él dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Porque como muchas veces hemos oído, la persona que tiene de todo en este mundo, de todo, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene nada. Pero toda persona que únicamente tiene a Cristo en su vida, lo tiene todo. Lo tiene todo. Esta fue la experiencia de Pablo y la de tantos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a obedecer el llamado del Señor, a seguirle, a obedecerle, sabiendo que eso implicaba una obediencia total, radical, radical. Cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo respondió con una obediencia total. Nada de resistencia, nada de preguntas, nada de demoras. Dice el texto, dejándolo todo. En ese instante, lo dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. Mateo rompe completamente con su ocupación y se consagró por entero al Señor sin reservas. Y es esto algo que vemos a lo largo de los evangelios, hermanos y hermanas, hombres y mujeres que cuando fueron llamados por Cristo, lo dejaron todo para seguirle. ¿Tuvieron que pagar un alto precio? Sí, pero valió la pena. Seguir a Cristo cuesta mucho. Cuesta mucho. Pero hermanos y hermanas, amigos y amigas, el no seguirle, eso es el colmo del derroche. Eso va a costar mucho más que obedecer al Señor. Vemos a hombres y mujeres como Mateo que estuvieron prontos a obedecer al Señor, sin demora. Tenemos otros casos en la Escritura donde personas que fueron llamadas por Jesús a seguirle, como aquel hombre, sígueme. Ay, Señor, déjame primero que entierre a mi madre, a mi padre. No es que su padre hubiese muerto, probablemente eso no había ocurrido, sino simplemente, Señor, déjame todavía estar más tiempo con mi familia. Y empezó a demorar, a demorar. A otro le dijo, sígueme. No, Señor, pero déjame primero que vaya a mi casa y me despida de los míos. Es que no se puede
No puede alguien seguirme y estar mirando para atrás. El que ara, si quiere hacer un surco recto, tiene que poner la vista en un objetivo. No se puede estar mirando para todos lados. Es decir, no podemos estar sirviendo a Dios con un pie y con el otro pie sirviendo a los nuestros, a nuestras necesidades. Sígueme, déjalo todo. Pero ¿cuántas veces nos cuesta hacer esto? Hermano y hermana, ¿te ha invitado? ¿Te ha pedido Jesús que hagas algo concreto? Quizás fue esta semana o hace ya unos años, pero tú le estás diciendo, Señor, ¿te puedes esperar? ¿Tú no ves, Señor, que yo soy joven? Déjame disfrutar la juventud y luego ya pídeme lo que quieras. Pero cuando ya dejamos la juventud y ya estamos en otra etapa de nuestra vida, volvemos a ponerle excusas a Dios para no hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y vamos demorando, vamos dejando pasar. O sí le servimos, pero a media marcha. ¿Eh? Amigo y amiga, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Te ha pedido Jesús que le rindas tu vida? Has escuchado esto tantas veces, pero tú sigues diciendo, no es el momento. No estoy preparado. Todavía no lo entiendo todo, no lo comprendo hasta que lo comprenda. Una vez que suceda, entonces sí, obedeceré al Señor. Mateo sabía lo que implicaba seguir a Jesús y aún con eso nos dice el texto que dejándolo todo, se levantó y decidió seguir a Jesús, a Jesús. Una invitación, no cabe duda que tiene un alcance global, una invitación que demanda obediencia total, pero también en tercer lugar el texto nos recuerda que esta invitación es una invitación a renunciar a una vida ritual, es decir, una vida caracterizada y preocupada más por la religiosidad que por la necesidad espiritual que el ser humano necesita. Versículos 10 y 13 al 13. Es interesante que después de este encuentro de Jesús con Mateo, Mateo le invita a un banquete a su casa, es decir, a casa de Mateo, ¿de acuerdo? Y Mateo pues invitó no solamente a Jesús, sino también invitó a otras personas, a amigos, a excompañeros de trabajo y a otros pecadores, dice el versículo 10. No hay duda de que Mateo fue un hombre que había entendido, había comprendido el propósito por el cual Cristo había venido a este mundo. Él lo entendió, a diferencia de los fariseos que no querían aceptar por eso a estas personas y criticaron a Jesús, versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, dice versículo 12, que Jesús les dijo, ¿no son las personas sanas las que necesitan un médico? No son las personas sanas las que necesitan un médico, sino las que están enfermas. Jesús, en cierta forma, les está diciendo a los escribas y fariseos que si Él se reúne con esta clase de gente, diría otra versión, esta clase de gente, no lo hace con la intención de intimar con ellos como si fueran coleguillas. No, sino que lo hacía como un médico que con sumo cuidado para no contagiarse de la enfermedad, se acerca a los enfermos para poder sanarlos. Las palabras de Jesús quizás ahora en este versículo 12 puede llevarnos a pensar que Jesús no estaba interesado en las personas sanas, pero eso no es lo que dice el texto. Lo que sí se nos está diciendo por un lado es que Jesús no puede hacer nada por aquellos que no se dejan ayudar.
aquellos que creen que no están enfermos. Y como no están enfermos, no necesitan a un médico. Conozco a muchas personas que están delicadas de salud física. Y cuando tú les dices, oye, tienes que ir al médico. No, 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 no. ¿Conocéis alguno? ¿Eh? Yo creo que en más de una ocasión todos hemos actuado así. Cuando alguien nos dice, oye, vete al médico para que te cure ese resfriado. No, 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 no. Déjame que esto se cura solo. No necesitamos a un médico. Y evidentemente, si una persona no reconoce que tiene ayuda, no se le puede ayudar. Esa es la realidad, ya sea en un tema o en otro tema. Esto es lo que Jesús está recordándonos en primer lugar. Él no puede hacer nada si una persona no reconoce que tiene un problema. No te puedo ayudar. Pero por otro lado, Jesús nos está diciendo a través de este versículo, nos está recordando que todos aquellos que, por el otro lado, reconocen que tienen un problema de salud, un problema de enfermedad, reconocen que son pecadores y por tanto admiten su necesidad, a estos Jesús puede ayudar, puede sanar, puede sanar. Los fariseos eran tan orgullosos que se consideraban personas sanas y justas, como dirá ahora al final el versículo 13, sanas y justas, que no necesitaban la ayuda de un médico. Y si tenemos algún problema, en caso de que tengamos algo, bueno, no pasa nada, para eso tenemos nuestra religión, nuestros rituales. Nosotros nos consideramos perfectos, yo estoy sano. ¿Cuántas personas siguen habiendo en nuestro día que tienen esta misma actitud, que no reconocen que tienen un problema espiritual? Y fijaos, ya no solamente no creyentes, sino incluso muchos creyentes que tienen problemas espirituales. No está en juego su salvación, pero sí su santificación. Tienen problemas de crecimiento, de madurez, porque hay cosas en su vida que no están bien, necesitan ayuda, pero sin embargo, a pesar de que necesitan ayuda, no quieren recibirla. Y a veces cuando piden ayuda es cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo, dentro de un matrimonio. ¿Pueden haber problemas en un matrimonio? Claro que sí. ¿Y de creyentes? Claro que sí. Todos los matrimonios tenemos problemas. Todos los matrimonios tenemos situaciones difíciles que evidentemente tenemos que hablar, resolver con madurez, hablándonos, respetándonos. Pero es cierto que a veces los problemas han crecido de tal manera que ya es necesario recibir ayuda externa. El problema es que muchas veces no lo reconocemos y dejamos pasar la situación matrimonial pensando que esto se resolverá por sí solo, pero eso no es así. Y necesitamos ayuda de personas que nos aman, que nos comprenden, que pueden sentarse con nosotros, escucharnos, aconsejarnos, guiarnos. Y a veces te enteras de ciertas cosas que pasan en la vida incluso de líderes en iglesias, líderes, que al final cuando te enteras ya de algo, resulta que ya se han separado o ya se han divorciado. Pero no sabíamos nada. Claro, es que no reconocieron que tenían un problema, una enfermedad espiritual, y no hubo nadie que les ayudara, que se acercara a ellos, pero porque ellos no se dejaron, no se dejaron. Los fariseos eran de esta clase de personas. Ellos creían que estaban sanos, que eran justos. Sin embargo, esos pecadores, hombre, si estos son pecadores y necesitan ayuda, vamos a ayudarles, pero ellos no estaban dispuestos tampoco a ayudarles. Y cuando Jesús lo hace, se molestan con Jesús, se molestan con Jesús. Es por eso que el Señor les dice esta expresión, un texto tomado del libro de Oseas, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios,
Uno de los pecados principales que tuvo el pueblo de Israel es que estaban obsesionados. Sus vidas giraban alrededor de prácticas religiosas, de rituales, sacrificios que hacían con un corazón vacío, vacío de misericordia para con Dios y para con los hombres. Los fariseos estaban más preocupados por las cosas externas que por lo que había en el interior de la persona. Esas cosas que son las que más le importan a Dios: la misericordia, la justicia. Por eso el Señor les dice que vayan primero y aprendan esta lección. ¿Por qué? Termina el texto diciendo: porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Termina el pasaje en esta mañana. Yo no sé vosotros, pero yo, que recuerde, nunca he ido al médico sabiendo que estaba sano. Si estás sano, ¿para qué vas al médico? Yo siempre que he ido al médico es porque no me encontraba bien, no me encontraba bien. Los sanos no necesitan de un médico. De igual manera, hoy son muchas las personas que declaran que no necesitan a Jesús en sus vidas, porque ellos están bien, porque están sanos, porque se creen personas dignas, justas, que no necesitan a un Salvador. Es decir, ellos no se consideran como enfermos espiritualmente hablando. Y por eso no acuden a Jesús. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos recuerda que todos nosotros estamos enfermos. Nacemos enfermos. Tenemos una enfermedad que la Biblia llama pecado. Y todos los seres humanos tenemos esta enfermedad. Una enfermedad que nos separa, nos aleja de Dios y nos lleva de manera inevitable hacia una muerte segura, una muerte tanto física como espiritual. Pero en este relato que hemos visto en esta mañana, es un relato que nos habla del amor de Dios hacia el pecador, hacia todos los que están enfermos. Todo ser humano, cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada joven, todos tenemos esta enfermedad. Pero cuando tú y yo respondemos a Jesús por medio de la fe, el Señor nos sana. Jesús vino a este mundo no para alejarse, para separarse de los pecadores, como hacían aquellos religiosos, los fariseos. Un nombre que significa precisamente esto, los separados. Y tenían cosas muy buenas los fariseos. No cabe duda, no cabe duda. Pero ellos vivían para sí mismos. Se separaban de aquella gente que ellos consideraban pecadores y querían que Jesús hiciese lo mismo. ¿Por qué vuestro maestro come con esta gente? Pero Jesús, la Escritura nos recuerda que Él no vino para traernos una religión de separación entre Dios y los hombres, sino que Él vino para traernos la sanación, para traernos la salvación, la reconciliación entre Dios y el hombre. En más de una ocasión, debido a que no me he encontrado bien físicamente, ni siquiera estaba en condiciones para ir al hospital o al centro de salud, mi mujer tuvo que llamar al médico para que éste viniese a casa. Y así ocurrió. El médico tuvo que dejar su consulta para venir a mi casa y ayudarme en mi problema físico. La Biblia nos recuerda de que Cristo Jesús es el médico divino, que estando en su consulta celestial, bajó a este mundo para visitarnos a nuestra casa terrenal y ayudarnos en nuestra enfermedad, en el pecado
que cada uno de nosotros tenemos. Ya el profeta Isaías, muchos años antes, diría acerca precisamente de Jesús: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y para darnos la paz, para reconciliarnos con Dios, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Curados. Cristo Jesús vino para no solamente ayudarnos en el aspecto físico, en el aspecto material, sino sobre todo en el aspecto espiritual. Vino para darnos salvación. Decía Pablo en su carta a los Romanos que Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, incapaces de salvarnos, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eres de esas personas que están confiando, descansando en tu religión, en tu moralidad, en una serie de actos rituales, porque piensas que a través de ellos alcanzarás la salvación. ¿Eres de esos que no se dejan ayudar? ¿Tienes un problema? ¿Y piensas que ese problema se puede resolver por sí solo? ¿Que no necesitas a un médico en tu vida? Si eres de esos, entonces tienes que saber que Jesús no vino por ti. No vino por ti. Él no vino a por los sanos, ni a por los justos. Y si tú te crees una persona sana, una persona justa, Jesús no vino por ti. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que tú y yo estamos enfermos, que no hay justo ni siquiera uno. Por eso vino Jesús, como hemos cantado, para que Él, siendo justo, pudiera morir por los injustos y sanarnos, salvarnos, reconciliarnos con el Padre. En esta mañana el Señor Jesús sigue extendiendo la misma invitación que le hizo a Mateo. Y a cada uno de los que estamos aquí, sí, a cada uno de nosotros, tanto los creyentes como aquellos que no lo sois todavía, Jesús en esta mañana nos dice: sígueme, vente conmigo, vente conmigo. Es para ti y para mí esta invitación. Eso sí, Él nos dice: párate un momento, antes de dar un primer paso, recuerda que seguirme a mí implica tener que pagar un alto costo. Tú no me puedes obedecer a mí a medias. No, no. Tienes que dejarlo todo. Tienes que permitir que yo sea el centro en tu vida. Yo te lo voy a dar todo, todo lo que tú necesitas. Y que yo sé lo que tú necesitas, te lo voy a dar todo, pero tú me tienes que obedecer. Y tienes que renunciar a todo aquello en lo cual tú habías puesto tu confianza hasta este día. Ahora te pido que confíes única y exclusivamente en mí. Y cuando tú y yo hacemos esto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, jamás, jamás en la vida seremos decepcionados. Jesús nos va a colmar de grandes y ricas bendiciones. Sí, aunque quizás tú y yo no las comprendamos del todo, pero Él va realmente a bendecirnos de una manera que ninguna otra persona jamás podrá hacer. Por tanto, en esta mañana, escuchemos
y obedezcamos lo que el Señor nos pide que hagamos por Él y para Él. Amén.